a la reunión. Dos personas se han unido a la reunión. Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde donde vamos a charlar sobre personas con discapacidad y empleo, desafíos pendientes. Una mirada transversal sobre los desafíos pendientes en la empleabilidad de las personas en situación de discapacidad, desde su formación como profesionales al proceso de selección y la ejecución de las tareas en un puesto laboral. Contamos con la presencia en esta tarde del ingeniero José Luis García, decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco. Fernando López, secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad Regional Pacheco. Anabela Segovia, subsecretaria de Asuntos Estudiantiles de la Facultad Regional Delta. Rubén de la Giovanna, secretario de Asuntos Universitarios de la Facultad Regional Buenos Aires. Marcela Jauregui, directora general de Discapacidad del municipio de Tigre. María Carrasco, directora ejecutiva de la Unión Industrial de Tigre. Distintas empresas privadas, como así también autoridades y trabajadores de las distintas regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. El panel de hoy estará compuesto por la representante de la Universidad Nacional de Lanús, abogada y contadora, un estudiante, un graduado de la Universidad Tecnológica Nacional, una empresa y una consultora. Dado que la temática no es ajena a ningún actor interviniente en el mundo profesional y laboral, la mesa de trabajo está dirigida a toda la comunidad. Los disparadores de esta mesa buscan puntos en común y distintas aristas de encuentro a las diferentes problemáticas. El proceso de selección de las empresas está basado realmente en las capacidades del profesional, cómo son las contrataciones de las personas con discapacidad en tu empresa y cómo te preparas para una entrevista laboral. Para esto, le voy a ceder la palabra en este primer lugar a Juliana Cabeza. Ella es abogada y contadora, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Lanús, representante suplente de la Universidad en coordinación ejecutiva de RID y asesora legislativa redactora de leyes en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación desde hace 20 años. Las experiencias de las personas con discapacidad en su lucha por acceder al empleo y el desenvolvimiento de sus tareas en el puesto de trabajo están atravesadas por la discriminación proveniente de la ignorancia y la desinformación. Es lo que se llama la barrera actitudinal. También influye el tema de la productividad, que plantea otros desafíos que tienen que ver con las alternativas que se van armando desde las políticas públicas, en la cual es esencial el rol del Estado activo que apoya a las personas con discapacidad y a las empresas creando una sinergia que impulse la creación de empleos genuinos con derechos laborales inherentes a la condición de trabajador e implementación de los incentivos para las empresas. Juliana, buenas tardes, bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Creo que el tema es un verdadero desafío en este contexto de pandemia, en cómo va a impactar en el tema del empleo y en el caso de las personas con discapacidad plantea unos desafíos que son mucho más potentes. Mi experiencia personal como persona sorda es que, bueno, en primer lugar elegí la carrera de abogada y obviamente tuve algunas dificultades porque la abogacía es una profesión que se fue haciendo cada vez más oral, con lo cual el ejercicio independiente presentaba cada vez mayores dificultades, y por otro lado se fue agregando la intención de hacer la carrera de contadora, que efectivamente la terminé. Justamente fue porque a la inversa de abogacía es una carrera que tiene más respaldo en soportes visuales que pueden ser documentos en papel o digital. Entonces, esta experiencia lo que me ha indicado claramente es la importancia de las miradas macro para asegurar el acceso al empleo para las personas con discapacidad y la creación de sinergias en relación al sector privado. En esta cuestión pienso que, por ejemplo, con relación al Estado, la ley de cupos
que hay a favor de las personas con discapacidad es una medida de acción positiva muy importante, porque pone el eje en la idoneidad. Y a su vez, lo que pone es al servicio del acceso al empleo al propio Estado. Porque de otra manera, si no, las personas con discapacidad tienen muchas dificultades porque las barreras actitudinales que tienen que ver con la discapacidad propiamente dicha aún siguen bastante arraigadas. Por otro lado, con respecto al sector privado, antes de la pandemia había programas que estimulaban, incentivaban la contratación de personas con discapacidad en el programa de inclusión laboral, pero del cual el Estado tenía una parte del sueldo, de manera que los empresarios no necesitaban depositar totalmente el sueldo que le correspondía a la persona con discapacidad. Esto nos lleva entonces a la actual situación post-pandemia y genera un impacto enorme. ¿Cómo se va a reconfigurar el funcionamiento de las empresas, el desarrollo de los empleos en este contexto de distanciamiento social? Y eso nos lleva al tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad, para que puedan ejercer sus tareas laborales, por ejemplo. En el teletrabajo, cómo se va a asegurar esa accesibilidad para las personas sordas, para las personas ciegas. Entonces yo considero que desde la cuestión del Estado es importante la creación de políticas que apunten a la generación de sinergia entre el sector privado y el acceso al empleo por parte de las personas con discapacidad. En el sector privado entiendo que continúan las barreras actitudinales que dificultan ver desde la actividad empresarial el enorme aporte que pueden hacer las personas con discapacidad, no solo a través de la propia formación que tienen mucho de eso, sino que estamos yendo hacia un mundo multidimensional. Es una globalización diversa. Y justamente las personas con discapacidad aportan esa mirada diversa desde el diseño universal. Entonces, como contadora, si yo me instalo frente a los clientes empresarios para asesorarlos, no solo apunto a políticas públicas de beneficios impositivos o programas de inclusión laboral como recién cité, sino también que desde la misma actividad empresarial, la inclusión de personas con discapacidad genera innovación en la misma actividad empresarial, porque plantea nuevos desafíos. ¿Cómo abrir nuevos mercados con diseños inclusivos? Entonces, por eso considero, como cierre, que esta charla es muy potente para empezar a visualizar todos estos nuevos desafíos en este contexto de pandemia. Muchas gracias. Bien, Juliana, es siempre muy interesante escucharte. He tenido el placer de escucharte en otras charlas y siempre tenés esos disparadores muy potentes, ¿no?, que tienen que ver con este tema. Gracias a vos por tu participación en la tarde y le voy a dar la palabra a Santiago Libertela, líder comercial regional, y a Belén Ollarzo, Business Developer para Argentina. Incluyeme.com trabaja por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Cuentan con más de 200.000 personas con discapacidad que confían en ellos para buscar empleo y trabajar con más de 500 empresas en la región. Bienvenido, Santiago, bienvenida Belén, buenas tardes y le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por estar hoy presentes a todos y gracias a la UTN por el espacio. Mi nombre es Belén, como bien dijo Gustavo, y hoy vengo a contarles un poco qué es Incluyeme.com y por qué nació y cómo nació. Incluyeme es una empresa con un fin... ¿Se me escucha bien? Incluyeme es una empresa con un fin social, estamos certificados como empresas B, y trabaja por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Su fundador es ex graduado de la UTN, Gabriel Marcolongo,
y crea Inclúyeme por allá por 2013 con el objetivo de cambiar la realidad de las personas con discapacidad. Y muchos quizás se están preguntando cuál es esta realidad que queremos cambiar desde Inclúyeme. Para ponerlos un poco todos en contexto, el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Más o menos 1.000 millones de personas serían, no sé, para que se imaginen, es todo el país de China en cuanto a cantidad. Y el 75% de estas personas se encuentra sin trabajo. En la región de Latinoamérica son 30 millones de personas con discapacidad las que están desempleadas. En Argentina hay alrededor de 5 millones de personas con discapacidad. Esto es para ponerlos un poco en contexto y entender esta realidad que es la que queremos cambiar. Inclúyeme nace entonces en el 2013 como un portal de trabajos para unir a las personas con discapacidad con las empresas que quieren contratarlas. Vimos mucho que hay empresas que quieren ser más inclusivas y que están abiertas a contratar personas con discapacidad, pero muchas veces no pueden encontrarlas o no pueden encontrar los perfiles. Esto por lo general a veces pasa por muchas malas experiencias que han tenido personas con discapacidad en entrevistas, que no suelen por ahí buscar ya trabajo en portales de empleo convencionales. ¿Y por qué? Porque por lo general pasa que cuando una persona con discapacidad va a una entrevista, el entrevistador, no importa cuán preparado esté la persona, al darse cuenta de que hay una discapacidad, pone la discapacidad antes que a la persona y la entrevista por ahí dura 15 minutos, cuando por lo general debería durar 40 minutos o una hora. Para sacar esta barrera, para disminuir esta brecha que había entonces entre las empresas y las personas con discapacidad que estaban buscando empleos, que nace Inclúyeme, y nace en Argentina, pero hoy ya está presente en más de 8 países. Inclúyeme está, además en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Perú, en Brasil, en México. Y entre todos estos años ya hay más de 2.000 personas que consiguieron trabajo a través de Inclúyeme. Con todos los países hay más de 220.000 personas registradas en el portal de Inclúyeme, y tenemos la suerte de trabajar con más de 500 empresas. Más de 500 empresas hoy confían en nosotros y confiaron en nosotros a lo largo de estos años a la hora de buscar talento de personas con discapacidad. Toda esta experiencia, todos estos años nos fueron enseñando mucho, fuimos encontrándonos con distintas barreras, aprendiendo muchas cosas, y como empresa también, hoy además de contar con nuestro portal de trabajo, ayudamos a las empresas hacia su camino a volverse más inclusivas. Ofrecemos estrategias integrales de inclusión para poder acompañar de la mejor manera a cada empresa hacia volverse más inclusiva. No me quiero extender mucho más del tiempo agendado, simplemente por un lado quería invitar a las empresas que estén presentes a animarse al camino de la inclusión. Una vez que una empresa empieza a ser inclusiva, nunca deja de serlo, empieza a ser parte de su ADN y trae muy lindos resultados. Y comentarles por último que la idea de Inclúyeme, el objetivo de Inclúyeme, aunque parezca medio raro, es desaparecer, dejar de tener que existir. Sabemos que la discapacidad no va a dejar de existir, pero sí la idea es entre todos eliminar las barreras que como sociedad muchas veces tenemos. Muchas gracias por el tiempo. Bien, muchas gracias, Belén, por lo que estabas comentando. Y no sé si va a hablar Santiago en esta tarde. Hola, buenas tardes. No, está bien. Belén comentó todo perfecto. Bárbaro, muy bien. Entonces Gracias. Seguimos con lo que tenemos previsto en el cronograma para esta tarde. Leandro Simioni es fundador y titular de la primera empresa operada 100% por personas con discapacidad en la Argentina. La empresa se llama Nómines. Experiencia en la contratación laboral de personas con discapacidad, mitos, herramientas y resultados. Leandro, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias a todos y particularmente a la universidad y a este evento por habernos invitado. Aparte de compartir con los amigos de Inclúyeme, pues soy amigo personal de Gabriel, tenemos un fundador en común atrás de todo esto que se llama Enrique Yo, pero bueno, esa es otra historia para contar otro día. Quiero agregar dos cosas breves de este contexto que marcaron tanto Juliana como Belén. De ese 75% de personas con discapacidad que no trabaja en Argentina, el 80% no trabajó nunca. Y el 25% que está empleado actualmente lo hacen o en el Estado o en muchos emprendimientos familiares, empresas familiares o emprendimientos propios. Hay muy pocas personas con discapacidad contratadas en el sector privado, en las empresas. Y bueno, en referencia también a lo que decía Juliana, en cuanto, por lo menos en la visión que nosotros tenemos del rol del Estado, hay un tema que es este volumen de personas, la cantidad de gente que están sin trabajo, con discapacidad, es tan grande que el Estado no puede absorberlo en forma directa. ¿Sí? Esa ley de cupo del 4%, yo lo voy a llevar a mi ciudad, a Rosario. Hay 11.000 empleados públicos en la ciudad de Rosario y hay 45.000 personas con discapacidad sin trabajo. La ley de cupo son 4%, serían 440 personas las que tendría que emplear el Estado en Rosario, sobre 45.000 personas que no tienen trabajo. En la provincia de Santa Fe son 250.000 personas las que están sin trabajo con discapacidad, sobre 110.000 empleados que tiene toda la provincia, empleados públicos que tiene la provincia. Entonces, vemos que eso se repite. Por eso queremos incentivar a los privados. Y por eso creamos esta empresa en el 2012. En el año 2012, hace muy poquito cumplimos años de inaugurados. El proyecto empezó un poco antes, en el 2010, y en el 2012 pudimos inaugurar la empresa. Básicamente, nuestra empresa es una empresa de servicios. Nosotros brindamos servicios a otras empresas y organizaciones, desde un contact center, donde hacemos encuestas, reclamos de deudas, turnos para clínicas y sanatorios, atención de número 0800 para empresas que atienden a sus clientes y demás, y una parte de servicios digitales donde hacemos subtitulado de videos, adecuación de páginas web para que sean accesibles, ingreso masivos de datos o gestión de redes sociales. Esto lo digo así muy rápidamente porque solamente para poner en contexto de qué hace la empresa. Pero es importante que nos definimos como una empresa base tecnológica, porque las herramientas de las que hablábamos en el título son justamente la tecnología. En la tecnología encontramos un aliado muy fuerte para correr la barrera de la discapacidad, para ampliar la frontera de capacidad de producción de las personas. Hoy tenemos un montón de tecnología ya disponible, que la tienen ustedes enfrente de sus ojos en este momento. La computadora que están mirando o el celular que están mirando nos dan una cantidad de herramientas muy grandes que permite que personas con discapacidad puedan realizar tareas que son valorables, que tienen un valor económico, que producen una rentabilidad para la empresa o para la organización que lo está contratando, de la misma manera que una persona sin discapacidad. Quiero decir, la misma manera en cuanto a la eficiencia, a la eficacia, a la capacidad de trabajo, a la producción, a la rentabilidad que esto tiene. Porque queremos sacar la discapacidad de la parte asistencialista y ponerla en la dimensión moral del trabajo. Si no es lo mismo que te demos dinero para que vivas, a que te ganes dinero para vivir, a tener que enfrentarte todos los días con los problemas que tiene cualquier persona que trabaja. El desafío de ir a una empresa y decir, uy, hoy tengo este problema, hoy pasó esto, y vos sabés que al final del día lo resolví y me voy a mi casa. Sí. Leandro, discúlpame, te voy a interrumpir y le voy a hacer un pedido a todos. Vamos a olvidarnos de que hay un tiempo y vamos a hablar un poco más lento y más pausado. Así podemos ayudar no solo a las chicas que están trabajando en Senia, sino también a todos los chicos que están haciendo la transcripción de lo que nosotros vamos diciendo, y quizás en el día a día nosotros nos aceleramos, vamos muy rápido y los estamos haciendo correr realmente. Entonces, les pido a todos que nos olvidemos del tiempo, que seamos un poco más empáticos, más solidarios y que directamente... Me había puesto el cronómetro para no excederme. Lo disfrutemos. Lo disfrutemos, ¿por qué? Porque es muy importante todo lo que se está diciendo. Y esto creo que tiene el mensaje de ponernos en el lugar del otro. Entonces, perfecto. Tranquilo, Leandro, contá bien de qué se trata Nómines, que es un hermoso proyecto, y los chicos que están interpretándonos nos van a agradecer a todos. Y yo le pido disculpas a los intérpretes y a los que están subtitulando. Sí, la verdad estaba apurado para meter un par de conceptos en el tiempo que teníamos asignado. De todas formas, lo voy a cumplir al tiempo. Decía entonces
bueno, que el trabajo tiene otra dimensión que no es la económica solamente, que es esa dimensión de ponernos en el lugar de haber tenido un objetivo, de poder cumplir con ese objetivo, poder decir, hoy tuve un problema y lo pude resolver, o irme con ese problema, o también tener un fracaso, o también tener un error. Lo que nos pasa a todos en el trabajo, en el día a día, eso dignifica. Entonces, la empresa se creó con ese objetivo, con poder mostrar esa capacidad de trabajo. Por eso el 100% de las personas que trabajan en nómines son personas con discapacidad, para que se sepa que el resultado económico de esta empresa está 100% generado por personas con discapacidad. Esta empresa paga impuestos, paga servicios, paga alquileres, paga sueldos, paga cargas sociales, y después de todo ese valor económico, yo obtengo una rentabilidad como dueño de la empresa. Esa rentabilidad la produjeron ellos, todo ese valor económico lo produjeron ellos. Entonces no estamos hablando de asistir a alguien, sino de ponerle un rol productivo, un rol de trabajo, porque lo pueden hacer. Cuando Belén decía que anteponían la discapacidad a la persona en las entrevistas, es real. Nosotros, el año pasado, un canal de televisión nos hizo una nota y yo, cuando vienen, hay algunos de los empleados que les gusta hablar y otros que no, y una de las chicas, Natalia, dijo, no, dice, lo que me pasó a mí cuando vine acá fue la primera vez que tuve una entrevista donde me hicieron una prueba. Nosotros a todos les hacemos una prueba. Nosotros necesitamos que vos hagas esto. A ver, hacelo. ¿Lo podés hacer? ¿Lo haces bien? No importa, tenés que aprender, obvio. Al principio de las pruebas están nerviosos y toda esa historia. Nosotros hacemos una prueba. Ella se maravilló o le llamó la atención que nosotros le hicimos una prueba sin pensar cuál era su discapacidad o qué problema tenía en ese momento. Y entonces, las herramientas, la tecnología es una, el rol del Estado en estas herramientas de planes de incentivo, que yo de los planes de incentivo lo único que rescato es la figura que se crea. No me gusta la parte económica, no me gusta el subsidio económico, me parece que eso a mí me hace ruido. Así que después lo debatiremos con Juliana, pero sí me parece que es muy importante ese paraguas de protección que le da la empresa sobre el tiempo de la contratación, donde el que tiene miedo, el que no está acostumbrado, el que tiene que aprender, por ahí, bueno, dice, bueno, no tengo un vínculo laboral con esta persona, entonces voy a hacer la prueba de contratar a una persona con discapacidad. Me parece que eso está bien, está bueno. Y después, bueno, el rol de las ONGs también en enseñarnos y ayudarnos a aprender y a desarrollar los puestos de trabajo. Y los mitos, por último, los 3 mitos más importantes que nosotros identificamos. Uno, y esto también los que están metidos en la temática lo van a saber muy bien, es que la discapacidad se abordó históricamente. Esto no es un problema de Argentina, es un problema en sí, y históricamente desde el área de la salud. Siempre se llevó a la discapacidad por la salud, por la rehabilitación, ese paradigma de rehabilitación. Y entonces la gente en general, inconscientemente, y no de mala manera, no por pensarlo así, pero bueno, estamos condicionados, relaciona a la discapacidad con una enfermedad. Y si creo que una persona discapacitada es una persona enferma, no la contrato, porque creo que va a faltar más, va a tener mayor ausentismo. Entonces, poner a la discapacidad del lado de la salud, en lugar de tenerlo como una condición de la persona tiene una condición. Yo tengo empleados que están en silla de ruedas, tengo empleados que son ciegos, tengo empleados que tienen amputaciones, tengo empleados que son sordos. Son condiciones de ellos y los perfiles laborales están adecuados a esa condición. No faltan más por esa condición. Faltan cuando se engripan, falta cuando un lunes, el fin de semana, se pasaron un poco en el asado o en la bebida y el lunes no pueden ni arrancar. En eso faltan, como falta cualquiera en cualquier empresa. ¿Sí? La segunda es pensar que una persona con discapacidad no la puedo despedir, porque creo que viene un juicio laboral atrás por discriminación, lo cual también es falso. ¿Sí? Siempre se teme a esa situación. La ley de trabajo es la misma para todos y en general siempre se ha salvaguardado esta figura, que no ocurra esto. Y por último, no sé cómo tratarlos. Esa es la principal barrera. Tengo miedo. Tengo miedo de cómo dirigirme a ellos, tengo miedo de cómo preguntarle si necesita que lo asista, tengo miedo de ofenderlo, tengo miedo de no hacer bien las cosas. Y con esto sí cierro. Esos son los 3 mitos. Hay una condición que es la situación de discapacidad, esto se dijo al principio,
que es el lugar donde nosotros ponemos a las personas con discapacidad, es donde nosotros ponemos las barreras. Y pensemos, cuando digo esto de que tenemos miedo, ¿cuántas veces vemos a una persona ciega que quiere cruzar la calle y todos empiezan a caminar más lento para que el que está adelante trate de ayudarlo a cruzar la calle, no tener que ser yo el que lo ayude, porque no sé cómo decírselo, porque no sé cómo decirle, che, te ayudo, no sé cómo guiarlo. Entonces voy a tratar de que otro lo haga. O sea, en esa situación las ponemos a las personas con discapacidad y eso genera un montón de barreras en lo laboral, en la educación, en el esparcimiento, en poder transitar la ciudad libremente. Cuando uno estaciona un auto en una rampa, no es ni el Estado, ni la ley, ni la persona, ni la condición de discapacidad, somos nosotros los que estamos haciendo eso. Con esas barreras las creamos nosotros. ¿Sí? Entonces, la buena noticia de esta situación de discapacidad que es un dispositivo social. O sea, lo armamos nosotros. Nosotros generamos este dispositivo y como nosotros lo generamos, también nosotros lo podemos desarmar. Y esa es la tarea que tenemos que tener. Nosotros como nómines queremos influir en las empresas para mostrar que hay rentabilidad en la contratación de personas con discapacidad. Lo último del título eran los resultados. Acá trabajaron más de 35 personas durante estos 8 años de trabajo. Tenemos 36 clientes, tenemos más de 1 millón de llamadas atendidas y tenemos un resultado económico que nos avala. Bueno, el año 2020 es un año aparte, pero no hacemos mucho hincapié en la parte económica de vuelta para salir del asistencialismo, para ir a la parte de la producción, de la capacidad de trabajo de las personas. Con esto sí, cerré. Gracias, Leandro. Me está pidiendo la palabra Juliana. A ver, Juliana, si querés abrir el micrófono. Sí. Pedí la palabra porque bueno, me resulta muy interesante la exposición de Leandro y creo que se está abriendo un debate que me parece muy rico con relación a las personas con discapacidad, el rol del Estado y el acceso al empleo. La cuestión reside en la siguiente. Nosotros, las personas con discapacidad, con las dificultades que tenemos en el acceso al empleo, ¿cuánto tiempo de nuestra vida vamos a esperar para poder trabajar? En definitiva, se trata de la vida que uno tiene en la tierra, que lo quiere vivir plenamente. Y el empleo es muy estructurante en la dignidad humana. Entonces, desde ahí, las barreras actitudinales son barreras culturales y sociales, cuya deconstrucción lleva muchísimo tiempo, por más campañas de sensibilización o concientización se realicen. Y en ese considerable tiempo, entonces, las personas con discapacidad, ¿qué hacen? ¿Esperamos? No. Y es ahí donde viene el rol del Estado. Si el Estado pone políticas de incentivos económicos, por ejemplo, para la inversión en la energía eólica, o para la inversión en las actividades del campo, a través del subsidio de tasas de interés o los créditos blandos que otorga, o las extensiones impositivas que otorga. ¿Por qué entonces no puede haber políticas de incentivos económicos y beneficios fiscales para el acceso al empleo para las personas con discapacidad en el sector privado? Eso por un lado. Y por otro lado, a mí lo que me interesa acá puntualizar como contadora, que desde las empresas es importante empezar a ver que la diversidad en los trabajadores aporta diversidad de miradas, que pueden mejorar la actividad empresarial hacia la finalidad natural de toda empresa, que es la captación de mercado. Y por eso, en ese contexto, es tan importante conceptos como diseño universal, que apunta a los productos, bienes y servicios para que todos lo puedan utilizar con la mayor autonomía posible. Y aquí trae otro dato. La población a nivel mundial va hacia un envejecimiento. En ese envejecimiento es donde empiezan a surgir diversas discapacidades que inciden
en el uso de los distintos servicios, productos, bienes, en la realización de actividades. Voy a poner un ejemplo. Cada vez más personas, adultos mayores, tienen dificultades para oír. Los subtitulares que tanto pedían las personas sordas también sirven para ellos. Entonces ahí se ve, por ejemplo, que la accesibilidad en la presentación de la difusión de los distintos productos que realizan las empresas, una difusión accesible, le abre nuevos mercados. En ese sentido, yo creo que esta charla es tan importante. Y luego, cómo se va a reconfigurar la pandemia, porque realmente aún no está bien analizado, medido cómo se va a reconfigurar la economía en cada uno de los países y a nivel mundial. Entonces, bueno, yo lo que quería era compartir estas reflexiones para ir enriqueciendo esta charla. Gracias. Perfecto. Leandro, me habías pedido la palabra una vez que finalizara Juliana. Te la cedo. Me encanta hablar con Juliana, me encanta, porque siempre debatimos, pero en un tono positivo, ¿no? De sumar. Yo creo en el tema este de los incentivos económicos particularmente, que no dieron resultado, como primera medida. Hace más de 15 años que existen estos programas, 20 años prácticamente que existen estos programas, y no han dado resultado. Entonces, ya vemos que el incentivo económico en sí no está moviendo la aguja, no está generando esa atracción desde las empresas a contratar a personas con discapacidad. Coincido, me parece fundamental lo que dijo del tiempo, pero por eso de vuelta, digo, hace 20 años que están estos subsidios y no cambiaron nada, no lograron cambiar nada, no se movió la aguja. El poquito cambio que hubo cuando yo empecé con toda esta historia, se hablaba del 77, casi 78% de personas con discapacidad sin trabajo. Hoy se habla del 75%. Esa variación no fue producto de estos incentivos, sino que fue producto de las ONGs que venían machacando en la temática, que venían incentivando, que venían sensibilizando, de un cambio, sí, de mirada a la discapacidad desde la educación, desde salir de la escuela especial e ir a la escuela integradora, por ejemplo. ¿Quiénes de nosotros tuvimos un compañero con discapacidad en la escuela? ¿O fueron a escuelas aparte porque eran chicos ciegos, entonces iban a la escuela Braille, o eran chicos sordos, entonces iban a la escuela de sordos? Digo, ¿quiénes tuvimos un compañero con discapacidad de nosotros? Alguno lo habrá tenido, pero piénsenlo. ¿Dónde estaban todas esas personas cuando nosotros estudiábamos? Estamos hablando del 11% de la población de Argentina en este momento. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no los vimos antes? Entonces digo, hay cosas que han ido cambiando. Les voy a poner un ejemplo de la ciudad de Rosario, porque a mí me cuesta mucho entender las políticas públicas. No soy político, no estoy en el Estado, me cuesta a veces entender esas cosas. Pero sí valoro, por ejemplo, acá en Rosario, hace 8 años, cuando nosotros arrancamos con todo esto justo al mismo tiempo, la oficina que se encargaba de buscarle trabajo a las personas con discapacidad formaba parte en la Municipalidad de Rosario de la Secretaría de Salud. Y en ese momento se cambió a la Secretaría de Producción, que era el lugar natural, era la secretaría que estaba en contacto con las empresas. Y se produjo un cambio. Y empezó a haber una oficina que empezó a tratar en forma directa con las empresas, porque ya tenían el contacto con las empresas, mientras que Salud no lo tenía. Digo, por ahí los cambios que hacen falta para acelerar esto no tienen que ver con los incentivos económicos. A mí, aparte, en particular, me parece discriminatorio. A mí me parece discriminatorio una persona que trabaja. O sea, yo contrato a un empleado que no tiene discapacidad, el Estado no me da ni un peso. Ahora, porque contrate a uno con discapacidad, sí. ¿Qué tienen de distinto? Que uno no ve, que el otro no camina, que el otro sí ve, que sí camina. ¿Cuál es la diferencia? Si lo que tienen que hacer es una tarea. Van a venir a la oficina a las 8 de la mañana, se van a ir a las 5 de la tarde. ¿Cuál es qué es lo distinto? ¿Lo distinto como lo vemos nosotros? Entonces me tienen que dar plata para que yo lo contrate. A mí me parece discriminatorio. Pero además, independientemente de eso, que es una cuestión personal, no ha dado resultado. No ha dado resultado. No incentiva a las empresas la parte económica. No los incentiva. No le mueve la decisión. Entonces tenemos que buscar otras alternativas. Cuento este caso de la Municipalidad de Rosario porque me parece válido ver cómo una cosa que
técnicamente a la municipalidad le costó 0 en plata, porque movió una secretaría, o sea, agarró en el Excel del organigrama, puso este cuadradito acá en lugar de acá, generó un cambio. Entonces tenemos que ser un poco más astutos en los cambios, me parece. Bien, Leandro, gracias. Está bueno esto, ¿no? Que se dé esta charla, esta mesa de debate, donde podamos intercambiar ideas, esas ideas que nos van a servir a seguir construyendo y que nos van a servir a ver y a poder cambiar algunas cosas. Hay una pregunta, un par de preguntas que llegan y me gustaría abrir un poco el juego, ¿no? No solo para Leandro, sino también para Santiago y para Belén, en este caso, porque bueno, fueron ellos quienes hablaron del trabajo, ¿no? Y ya les paso las preguntas. ¿Cómo se comportó el Estado en la promoción de facilidades para que las empresas incorporen trabajadores con discapacidad? Y la otra pregunta es la presentación de los distintos productos que realicen las empresas, si abren nuevos mercados y cómo se puede reconfigurar todo esto en la pospandemia. No sé si... Bueno, si quieren comento un poquito en base a la primera pregunta de cómo estas políticas que del Estado impactan en las empresas privadas. La verdad es que desde Inclúyeme y con estas más de 500 empresas que venimos trabajando ya hace más de 8 años, verdaderamente conozco muy pocas en Argentina que hayan decidido empezar a trabajar y contratar personas con discapacidad por los incentivos fiscales que da el Estado. La verdad es que generalmente muy pocas y habitualmente pequeñas empresas eran las que consultaban, después no accedían a los beneficios fiscales, porque la idea que es, entendían que impactaba en la economía, pero después no lo veían necesario, por distintas razones, no seguían avanzando con el proyecto. Sí, lo que conozco o conocemos muchas empresas a través de programas de entrenamientos para el trabajo por el Estado que están destinados a poblaciones vulnerables, como un primer empleo, sí inician a trabajar con ese tipo de contratos, que me parece que también es una buena iniciativa, como puede ser también un contrato de pasantías, y es la posibilidad de que empresas que nunca han contratado personas con discapacidad puedan tener una buena experiencia y un caso de éxito interno, para que eso sí se siga contagiando internamente las ganas de seguir contratando personas con discapacidad. Realmente hay muchísimos miedos en torno a la contratación de personas con discapacidad por parte de las empresas, y a veces una prueba piloto o un caso de éxito interno hace que eso después siga creciendo, y por eso a veces comentamos cuando conversamos con empresas estas distintas posibilidades para que se animen a dar el primer paso. Les aseguro que siempre lo que decimos es, después de dar el primer paso y de darse cuenta lo sencillo que es contratar a una persona con discapacidad, cuando pasan a los hechos, lo van a seguir replicando directamente, pero el primer paso es el que más cuesta. No sé, ahí sí respondí la pregunta. Sí, yo creo que fue respondida. No sé si quieren agregar algo más. Yo, bueno, coincido con Santiago, ese tema de los planes de entrenamiento nosotros también lo vemos, que realmente al no crear un vínculo laboral es como que la empresa se anima más que claro. El PIL, que es el otro programa, que es el plan de inserción laboral, que es el que tiene el incentivo económico directo sobre la empresa, pero sí la persona desempleada de la empresa. Entonces se usan más los planes de entrenamiento que los PIL. Además creo que si algo podríamos aprovechar del dinero que se destina en esto es cambiar un poco el direccionamiento de a quienes se le está anunciando. En general van a las empresas más grandes, o además se aplica como crédito fiscal en ganancia y en IVA, en vez de ir por ahí a los startups, a los emprendedores, que a una persona que vos, a ver, nosotros acá en Rosario, entonces tenemos las 2 compañías de seguro más grandes del país, son de Rosario. ¿Qué le vas a decir? ¿Que le vas a dar 8.000 pesos por mes por una persona que contrata? Es lo que gastan en un baño de un piso por día en papel higiénico, no les importa, no les mueve la decisión. Ahora, anda a decirle a un emprendedor que puede tener un empleado por la mitad de precio, por la mitad de lo que le costaría tener una media jornada.
Un emprendedor que es CEO, director, gerente de ventas, cadete, y es el que además arma el producto en la casa a la noche que vendió durante el día. ¿Sabes lo que significa para esa persona tener un empleado? Un crecimiento mucho más rápido de su emprendimiento. No estamos llegando con la comunicación a ese tipo de empleados, de empresarios, de emprendedores, y estamos yendo más a las empresas más grandes, que realmente no les importa la parte económica. Entonces, tal vez puede sumar, pero no en el método en que se está comunicando. Tal vez hay que llegar un poco más a la feria de emprendedores, a los programas de emprendedores, y decir, che, mira, podrías tener una persona que te ayude a un menor costo, y eso podría justificar un poco el programa, que hoy no, sinceramente no ha dado resultados. A eso vamos, ¿no? Y por eso lo quería agregar con lo que dijo Santiago. Bárbaro, bárbaro. Gracias, Leandro, gracias, Santiago, gracias, Belén. Yo continúo con lo que teníamos previsto para esta tarde, que ahora ya tiene que ver con la experiencia en la contratación de personas, ¿no? Y quiero cederle la palabra a tres personas muy especiales en esta tarde, Anabela Segovia, Gladys Fernández y Cecilia Salas, que van a hablar sobre las políticas institucionales de accesibilidad de la Universidad Tecnológica Nacional. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Bueno, yo soy Cecilia Salas, coordino el área de accesibilidad Horaris de la Secretaría de Asuntos Universitarios de la Regional Buenos Aires hace 10 años ya. Y bueno, nuestro trabajo de todas las áreas de accesibilidad de la UTN, de las regionales, no es solamente potenciar la autonomía de los estudiantes en situación de discapacidad, sino que también nuestro rol principal como universidad es formar profesionales y debemos asegurar la igualdad tanto en el transcurso académico como a la hora de su inserción laboral para que tengan plena participación. Nuestro trabajo cotidiano es el contacto con los estudiantes con discapacidad, con los graduados, con las personas con discapacidad que comparten el día a día y el proyecto académico. Y bueno, por eso ahora vamos a escuchar a Ariel Grossman, que es graduado de Ingeniería en Sistemas de la Información de la Región de Buenos Aires, y André Villalta Padilla, que es estudiante de la Tecnicatura Superior en Programación de la Regional Pacheco. Buenas. Ceci, no sé si querés que arranque yo. Dale, sí. Bueno, hola a todos y todas. Les voy a contar un poco mi experiencia. Bueno, como dijo Ceci, soy Ariel, graduado de la universidad en la carrera de Ingeniería en Sistemas, y actualmente cuento con para ponerlos un poco en contexto, una discapacidad motriz, ando en silla de ruedas, producto de un accidente que tuve en la mitad de mi carrera. Yo había arrancado a cursar, había hecho los primeros 2 años, bueno, tuve el accidente, un proceso de rehabilitación muy intenso, y después de a poquito fui retomando las actividades. Lo primero que retomé, lo que tenía que ver con lo académico, empecé a cursar una materia, como para poder de alguna manera ir reencontrándome con esos espacios de una manera progresiva, poder entender, digamos, cómo iba a ser mi vínculo con lo que tenía que ver con tomar apuntes, conseguir una clase, con poder dar un examen. Digamos, yo, para ponerlos un poquito más en contexto, mi discapacidad no abarca solo el hecho de no poder caminar, sino también una dificultad para la motricidad fina, con lo cual puedo escribir, pero se me hace un poquito más complicado en cuanto a tiempos, tal vez. Entonces, bueno, volver un poco a la facu fue también reencontrarme con eso y volver a aprender y entender cómo vincularme con una relación alumno-docente desde este nuevo lugar que me tocaba. Y así fue que arranqué de a poquito. Bueno, hice una materia, después que era un anual, después para el segundo cuatrimestre le sumé
otra cuatrimestral, y después de a poquito ya fui agarrando con un poco más de ritmo. Y así fue que después ya el otro cuatrimestre hice como 3 materias en el primero y 3 materias en el segundo, y así pude volver a retomar ritmo y darle continuidad a la carrera. Después, mientras estaba cursando, ya acercándome al final de la carrera, tuve mi primera experiencia laboral, que lo hice en Accenture. Entré con un programa de inclusión y empecé a laburar, mientras estudiaba, empecé a laburar de manera part-time, trabajaba 4 horas, y fue una linda experiencia, como poder vincularme de manera laboral desde este nuevo lugar. Después ya me logré como terminar la carrera, graduarme, quería independizarme, tenía ganas de hacer otras cosas, de una mayor necesidad económica, entonces me dispuse a buscar un trabajo. Mientras hacía algunas actividades, mientras seguía trabajando, me interesé por la programación y el desarrollo de aplicaciones móviles, que creí que ahí había como un mercado importante, incipiente, lindos desafíos. Aparte yo soy como muy autodidacta, inquieto, entonces se me dio un poco por aprender de todo ese mundo solo. Y bueno, pude empezar a hacer algunas aplicaciones freelance y hasta dar como unas capacitaciones en un estudio de diseño que estaban interesados en desarrollar una aplicación móvil, y mientras yo estaba haciendo eso, capacitaba a alguno de los chicos que trabajaban ahí. Y después, bueno, conseguí un nuevo laburo en otra empresa, en Despegar, sin ningún tipo de plan, sino que hice la entrevista, el proceso de admisión, y bueno, arranqué a trabajar ahí. Sí me gustaría agregar que resulta bastante dificultoso y desafiante y por otras veces también frustrante a la hora de buscar un trabajo desde este lado del mostrador, porque uno tiene que lidiar con el desconocimiento y la desinformación de la persona que te entrevista para lo que tiene que ver con una persona con discapacidad. Entonces ahí aparece, digamos, desde mi óptica, algo que está como medio en el aire en toda esta conversación, que es la dificultad cultural que nos atraviesa a todos como sociedad respecto de cómo incluir y cómo trabajar con una persona con discapacidad. Les cuento brevemente algunas experiencias que tuve a la hora de tener una entrevista. Digamos, yo mandaba mi currículum y no sabía si poner o no poner que tenía una discapacidad, porque de alguna manera sentía, y al día de hoy también un poco lo siento, que es como un factor bastante condicionante. Porque uno tiene que lidiar con la desinformación que tienen todos, y hasta en un lugar como empático, yo lo entiendo y lo puedo entender porque era una información o una desinformación que tenía, hasta que me tocó vivir la vida un poco desde este lugar. Con lo cual yo no lo juzgo, sino que lo entiendo a la persona que está del otro lado, y digamos, ahí es que donde se me produce la contradicción, en donde cómo uno cuenta que tiene esto, pero que también puede trabajar, y que no es una limitación. A ver, si o sea, no me estaría anotando como cadete, por decirlo de alguna manera. No tengo nada contra los cadetes en absoluto, solamente para ilustrar un poco lo que digo, en donde voy a tener que estar dando vueltas por la ciudad, por ejemplo, sino para hacer un trabajo que generalmente es mucho más de oficina que de otra cosa. Entonces, la dificultad que tiene que ver con la accesibilidad o con mi discapacidad motriz no me limita para hacer el trabajo. Pero sí existe esa limitación en la cabeza del otro. ¿Por qué? Y bueno, por una cuestión histórica cultural, que es como la sociedad ve a una persona que tiene una discapacidad. Que un poco es lo que comentaba Leandro, un poco es lo que comentaba, creo que Juliana, si no me equivoco el nombre, perdón si le pifié, un poco sobre la mirada del otro sobre nosotros. Y alguna experiencia puntual que tuve
fue que en un principio yo no quería decir, porque no sabía cómo abordar esta cuestión, para ir a encontrarme con un otro desconocido al cual de alguna manera le voy a pedir que me dé trabajo. Entonces hubo una ocasión en donde yo al principio no lo aclaraba específicamente y me sucedió que fui a una entrevista. O sea, primero tenía como una entrevista virtual y después tuve una entrevista en donde me encontré que tenía que acceder a un lugar donde habían 3 escalones para entrar, que era algo que yo no había previsto. Lo pude salvar, pude pidiéndole una mano a alguien, pero me di cuenta que era algo que de alguna manera tenía que levantar la mano y decir, che, yo tengo esto para cuidarme a mí y no atravesar una mala situación en donde por alguna dificultad inherente del lugar, que no tiene nada que ver con mi capacidad para el trabajo, podía estar como dificultándoseme la entrada o la posibilidad de trabajar en ese lugar. Entonces desde ahí tomé un poco de conciencia y cuidado propio y empecé a decir, tal vez después de la primera entrevista, cuando era una entrevista virtual y ya venía una entrevista presencial, avisar de esta situación como para evitar no poder acceder a la entrevista y poder, digamos, tener la entrevista presencial como te la tenían todos los demás. Entonces lo que quiero como hacer notar es que a pesar del tiempo que llevo y de haber estudiado y de haber tenido experiencia laboral, todavía sigue como bastante latente el hecho de cómo manejar que uno dice de esta información para no quedarse afuera del trabajo. Y es parte de este proceso de cambio cultural, de crecimiento y de construcción que todos tenemos que de alguna manera hacer y llevar adelante. Bueno, un poco de eso. Estoy abierto a preguntas si alguien quiere... No sé, se me ocurre que hay un montón de cosas para contar, pero así como para hacer un breve resumen, me parece que estaba bueno. Acá me ponen que gracias, Ari, por contar tu historia. Dicen, muy interesante contar con la perspectiva desde tu experiencia, Ariel. Coincido en pensar en que la limitación está en la cabeza del otro, que se trata de una dificultad cultural en no contar con la info necesaria para no discriminar. Sí, totalmente. Muchas veces uno tiene que lidiar en realidad con la poquita información o con la desinformación o con algo de que... Porque entiendo que todas las personas tratan de alguna manera empática poder tener algunas herramientas para abordar este tipo de situación. Y muchas veces esa desinformación o esas poquitas cosas que conocen terminan como propagándose a todas las personas porque lo que termina siendo un tercero es, bueno, tiene una discapacidad, listo. Es como, no sé, lo más común, mi abuelo que tenía problemas para caminar y no podía hacer, lo tenían que ayudar para todo, entonces, bueno, qué sé yo, capaz que es algo como parecido un poco a eso. Entonces, de alguna manera natural, para poder entender un poco la situación, el tercero termina agrupando a esa persona que no conoce y no sabe lo que tiene, y lo entiendo porque no tiene por qué saberlo, dentro del conocimiento de lo que tenía como de aquella persona que en algún momento tuvo contacto con algún tipo de discapacidad. Por eso está bueno lo que decía Leandro, que resulta clave la inclusión muy temprana de las personas con discapacidad para romper ese concepto y para que sean parte del entramado social, y no que las personas que no tienen una discapacidad van a una escuela y las que sí lo tienen van a otra, porque desde el comienzo de la formación y de la construcción de una persona en sociedad se las está segregando. Entonces, a la hora, después de como 20, 30 años, cruzarse de vuelta en un ambiente laboral, ya ahí hay una diferencia histórica de que fueron por caminos separados, cuando en realidad no tenían por qué ser así. Podían haber transcurrido toda esa etapa de formación totalmente juntos. Entonces, ahí hay un espacio de tiempo muy importante que hay que tratar de acortar. Bien, creo que es muy interesante lo que decías. Tenemos que pasarle la palabra, en este caso, a André.
Villalta Padilla. Él es estudiante de la Tecnicatura Superior de Programación de la Facultad Regional General Pacheco. André, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a contar mi experiencia. Soy hipoacúsico desde nacimiento, ¿sí? Siempre tuve dificultades en la escuela para escuchar a los profesores, entender los temas que explican. Sin embargo, yo tenía como una especie de truco para llegar a entender todos esos temas. Seguía los patrones, digamos, como por ejemplo en matemática, cosas relacionadas con los números. Yo entendía esos patrones y las repetía de tal manera que ya las podía entender. Bueno, ese era mi método, ¿no?, para aprender. También se me dificulta, digamos, la comprensión lectora. Tengo que leer muchas veces para llegar a interpretar. Pero bueno, empecé en la UTN, la carrera de Ingeniería Civil, lo cual me costó mucho porque en ese tiempo yo necesitaba trabajar. Bueno, estaba trabajando también, digamos, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana y cursaba ingeniería a las 6 hasta las 10, si mal no recuerdo. Bueno, se tornó difícil la situación y tuve que dejarlo. Sin embargo, sabía que necesitaba estudiar y gracias a un amigo que era compañero en la carrera, me incentivó a investigar sobre la programación. Entonces, bueno, algo que me llamó la atención es que habían cosas que yo pensé que no iba a comprender nunca, las comprendía y me emocionaba un poco. Bueno, entonces decidí empezar la carrera al año siguiente, la Tecnicatura Superior en Programación. Bueno, como siempre, dificultades siempre las tenía. Cuando buscaba trabajo para poder mantenerme, era difícil pasar las entrevistas. Número uno, bueno, yo tenía en ese momento el pelo corto y se notaba el audífono, ¿sí? Entonces me miraban raro, ¿no? Yo decía, hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien, sí, estudié en tal escuela, me recibí de técnico electrónico. Ok, ahora la parte cuando ellos me preguntaban, yo a veces no escuchaba, no entendía, y les tenía que decir que me lo repita de nuevo. Y así en todas las entrevistas siguientes. Cada vez que pedía que me repitieran las preguntas o algo que me dijo, a veces perdían la paciencia. En otras entrevistas no se daban cuenta de que era medio hipoacúsico, y confundían, digamos, la falta de atención con mi discapacidad. A veces, bueno, se les escapaba algo como, ¿vos no escuchás nada? Bueno, fue ahí cuando en ese momento le decía, no, pasa que tengo problemas de audición. Y a ver, ¿qué más te puede decir? Y bueno, yo siempre creía que estaba apto para cualquier tipo de tarea, cualquier tipo de trabajo, pero sin embargo las oportunidades no se me daban. Así que tuve que buscar por otro camino, mediante contactos,
porque bueno, yo estaba buscando mi primer trabajo en relación de dependencia, cosa que no se me dio recién hasta hace un mes. Y en ese tiempo ya tenía 19 años y bueno, conseguí mi primer trabajo mediante un contacto de mi papá. Y bueno, por suerte me dio la oportunidad y así trabajé durante 3 años. Por suerte en ese trabajo todos gritaban, por eso yo no tenía problema de comunicación. Siempre entendía y bueno, me gustaba trabajar ahí. El tema es que, bueno, llegó un momento en que me cansé y me puse a buscar otro trabajo. Llegué a una entrevista en DirecTV. Creo que me fue bien, pero bueno, por alguna razón no tuve la oportunidad de integrarme. Y bueno, ya en ese tiempo yo ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y bueno, por suerte mis papás abrieron su emprendimiento, delivery de comida china. Bueno, yo no tenía que, digamos, dejar de hacer nada, tenía que hacer algo. Y le dije a mi papá, enséñame y trabajemos. Bueno, empecé lavando los platos, después cortando las verduras. Pasó un año y ya empecé a cocinar. Y digamos que me volví un experto en comida china. Y ya como 4 años creo que vamos trabajando. Mis papás siguen, sin embargo yo tuve que ir por mi propio camino. Trabajar en sistemas por lo que vengo estudiando. Y bueno, cuando empecé a mandar currículum para trabajar en sistemas, los primeros obstáculos fueron, en cuanto a los conocimientos en tecnología, ¿sí? Porque digamos que el UTN te enseña, digamos, lo que sería la lógica, ¿no? La esencia de la programación. Pero sin embargo, en las empresas te piden otros requisitos que yo no las cumplía. Cada palabra nueva relacionada a la tecnología yo no las lograba entender. Me mencionaban, qué sé yo, una tecnología rara que yo decía, ¿cómo, perdón? Me lo repetía de nuevo, ¿cómo? No lo entiendo, no, o no lo conozco. Y bueno, entonces fue en ese momento que decidí ir a estudiar a Capital en Educación IT para actualizarme con las tecnologías, ¿sí? Ya me di cuenta que con lo aprendido en la facultad no era suficiente y bueno, yo estaba decidido a superarme. Estudié, hice mis propios proyectos, seguí mandando currículums y por suerte, a partir de allí, tuve más oportunidades en las entrevistas, pero sin embargo no quedaba. Yo no tenía problema en mencionar cada vez que entraba al edificio donde tenía que ser entrevistado, en decir que soy hipoacúsico. Pero bueno, lamentablemente no siguieron. Salía del edificio como muy bajoneado. Hasta que, bueno, llegó un momento en que pensé, ¿y si no cuento? Y si no cuento, recién ahí empezaron a tomarme en serio, digamos, en las entrevistas. Pasaba a segundas entrevistas, a terceras, y bueno, en algunas no quedaba, pero bueno, obviamente por falta de conocimiento.
mientras tanto yo seguía capacitándome en forma autodidacta. Y hasta que hace un mes mandé el currículum a una empresa también, lo cual me tomaron en cuenta bastante bien, pero no había contado que tenía problemas de hipoacusia. Y no sé si es por esto o por el tema de conocimientos, fueron tomados en cuenta. No, la verdad no lo sé. Entonces, bueno, pasé la primera entrevista, la segunda también, la tercera una entrevista técnica, la pasé. Y bueno, hasta que me dijeron que tenía que hacer la preocupacional y empezar lo más pronto posible. Y fue así que conseguí mi primer empleo en sistemas. Luego, cuando me mandaron los formularios para rellenar, recién empecé a contar a mis compañeros, mis nuevos compañeros, que tengo problemas de hipoacusia. Y un poco sentí vergüenza, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a ocultar cosas. Siempre decía, sí, soy sordo. Pero bueno, en esa etapa no tuve la valentía de contarla. Entonces me dejó pensando, pasé justamente por lo que sé y no les conté mi hipoacusia, o en las entrevistas anteriores yo podría haber pasado, pero como les conté que tengo hipoacusia, quizás no me tomaron en cuenta. Fueron esas dudas que no sabía cómo responderme a mí mismo. Bueno, esto es todo. Conseguí mi primer empleo hace un mes y aquí estoy. Bien, bien, qué buen testimonio, ¿no? Le voy a dar la palabra a Juliana, que me la había pedido después que terminara de hablar Ari y que terminaras de hablar vos, que ella tenía ganas de volver a charlar. Juliana, te cedo la palabra. Sí. En primer lugar, quería compartir que me identifico con André y con Ari en las experiencias personales, porque, bueno, algunas de las cuestiones que ellos plantearon también lo he atravesado y lo seguimos atravesando muchas personas con discapacidad. En mi caso, siendo abogada, la cuestión era que como yo no podía hacer audiencia, entonces los estudios jurídicos no me contrataban porque era un tema de productividad. Un abogado con audición puede hacer el análisis de expedientes, de procedimientos e ir a las audiencias. En cambio yo, siendo una abogada sorda, podía hacer una parte del trabajo, pero no la otra. Entonces el tema de la productividad y de la información personal atraviesa mucho la búsqueda del trabajo. En mi caso, yo compartía, que no escuchaba, porque obviamente eso incidía en las tareas que uno puede hacer. Por ejemplo, en ese entonces, si podía atender o no llamadas telefónicas, que en mi caso yo no las podía hacer. Y es ahí que me recomiendan el estudio de contaduría en la Fundación PAR. En esa fundación, que está orientada al apoyo, la búsqueda de empleo para las personas con discapacidad, es que justamente a través de un grupo se analizó cómo cada uno se perfilaba y cómo poder transformar la discapacidad en una capacidad y una potencialidad. En este sentido traigo una experiencia del INTI, que en la zona de Rafaela, provincia de Santa Fe,
capacitó a muchas personas ciegas en el olfato para detectar leche en polvo para exportación. Todas esas personas capacitadas tuvieron pleno empleo. O sea, ahí la discapacidad se transformó en una capacidad, en un aporte, en una fortaleza que hacía una diferenciación en la actividad empresarial, porque obviamente fueron contratados por todas las industrias lácteas y tambos de la zona de Rafael. Entonces, aquí a mí me gustaría mucho aclarar una cuestión. Fuimos intercambiando con Leandro, escuchando también a Santiago, el tema de los vínculos laborales. Las pasantías son abiertas a la sociedad en general, empezando por los estudiantes. Las pasantías no son vínculos laborales, pero no están orientados exclusivamente a las personas con discapacidad. Por otro lado, políticas como los programas de inclusión laboral, con los incentivos económicos, están orientados a distintos contextos de vulnerabilidad, entre las cuales están las personas con discapacidad. Es decir, que no se contratan solamente a personas con discapacidad, sino también, por ejemplo, jóvenes que no terminaron el secundario y vienen de situaciones de pobreza. Entonces creo que en ese sentido, a mí lo que me parece es que los miedos, la desinformación es una construcción de barrera actitudinal que hace que el modelo social de discapacidad, que fue lo que generó las organizaciones de personas con discapacidad en su lucha, ellos le plantean que la discapacidad es una construcción social. Es decir, el problema no está en la persona con discapacidad, sino en la sociedad cómo va construyendo esas barreras. Y tomando la palabra de Leandro para abrir nuevas alternativas, antes de la pandemia, junto con Anabela, estábamos construyendo un grupo orientado al tema de la inclusión laboral de los estudiantes con discapacidad y egresados con discapacidad de las universidades hacia el sector privado. Una de las cuestiones que hemos detectado es la necesidad de formar y capacitar a las áreas de recursos humanos de las empresas para empezar a deconstruir esa desinformación que hay en relación a las personas con discapacidad. Así que yo creo que, bueno, en este intercambio se van abriendo distintas alternativas, pero me parece muy importante que esas alternativas se construyan desde cómo las empresas, al contratar personas con discapacidad, suman fortaleza. Y en el tema de la educación, por mi experiencia personal, siendo sorda desde bebé, la realidad es que la educación, desde mi época hasta ahora, sigue siendo la misma. Educación común, educación especial. En la educación común se están incluyendo cada vez más herramientas que facilitan el tránsito de los estudiantes con discapacidad en el nivel obligatorio. No solamente las universidades, que es una opción. El tema de la educación especial sigue, aunque ahora se está haciendo una resignificación en cuanto a cuestiones pedagógicas, didácticas, sigue en función de la toma de decisiones de los estudiantes con discapacidad de nivel primario, secundario, que no siempre quieren ir a la educación común, pero que justamente lo que defienden es el derecho a un ritmo de aprendizaje de acuerdo a lo que tenemos. Ahora bien, desde el punto de vista de las universidades, en especial las universidades públicas, que es donde yo estoy trabajando, y desde la red interuniversitaria de discapacidad, lo que observamos es que los estudiantes con discapacidad en la búsqueda de su trabajo tienen muchos problemas, aun cuando están en plena formación profesional. Y esos problemas también lo tienen los egresados.
Entonces, es por eso justamente que habíamos formado ese grupo de trabajo orientado a la inclusión laboral. El contexto de la pandemia lo paralizó y retomaremos para el año que viene con la nueva realidad pandemia que vamos a tener que analizar cómo incide en el acceso al empleo. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias a vos, Juliana. Le tengo que ceder la palabra, en este caso a Marcela Jauregui. Ella es directora general de discapacidad del municipio de Tigre. Marcela, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Escuchamos un poco muy bajito, Marcela. Muy bajito. A ver ahí, si me acerco un poco más. Marcela está con problemas de conectividad, nos había mencionado, pero sí, te seguimos escuchando muy bajito. A ver si se escucha ahí o más o menos. Se está escuchando muy, muy bajo, te diría. Muy bajo. Bueno. Bueno, la idea era agradecer más que nada este espacio, ¿sí? Me parece súper importante que se pueda socializar y que se pueda repensar nuevamente las políticas en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Sabemos que estamos en muchos años de avance en esta temática y hay que repensar algunas políticas que se han llevado a cabo durante muchos años en diferentes contextos históricos en los cuales habría que repensar y poner en valor nuevamente como lo que venían diciendo anteriormente. No sé si me están escuchando bien. Te seguimos escuchando bajito, pero hasta el momento vamos entendiendo lo que nos estás contando, Marcela. Bien, perfecto. Entonces continúo. Es súper importante escuchar también la palabra tanto de Andrés como de Ari, que pudieron poner en palabras sus experiencias. Esto hace que los que trabajamos en un ámbito público, en un ámbito privado, también puedan tener en cuenta qué es lo que tenemos que seguir ajustando al momento de contratar personas con discapacidad. Entonces, esto nos hace a seguir y continuar con las capacitaciones, con derribar las barreras, ¿sí? Más que nada las del prejuicio, ¿sí? Lo de los preconceptos que tienen algunas personas al momento de tener una entrevista laboral, los que pasamos por la facultad y en mi caso soy psicóloga y sinceramente nunca nos han enseñado esto y uno cuando empieza a profundizar la temática de discapacidad se encuentran con muchas cosas que las vamos aprendiendo a la par de que trabajamos con personas con discapacidad y de que escuchamos su experiencia en cuanto a este encuentro al momento de una entrevista laboral, por ejemplo, en esta temática. Por lo tanto, sabemos que hay que mejorar muchísimo, tenemos que seguir trabajando. Y para retomar un poco lo que hablaban al principio, el tema de las políticas que se llevan adelante desde Nación, con la incorporación y con las capacitaciones a personas con discapacidad, creo que fueron muy importantes en un momento, en un contexto determinado y que ahora tenemos que sentar a pensarlas nuevamente. Tenemos que sentarnos a hablar sobre esas políticas para poder llegar cada vez a más personas y que sea realmente una herramienta en donde se pueda sensibilizar una empresa para tomar personas con discapacidad. Sensibilizar en el sentido, no desde una mirada pormenorizada sobre la discapacidad, sino sensibilizar en el sentido de derribar las barreras y prejuicios que hay constantemente sobre las personas con discapacidad. Me parece súper importante empezar a que pensemos, por eso está muy bueno este encuentro, para que cada uno desde su lugar donde le toca ser un gestor tanto en lo público como en lo privado, podamos repensar y cómo darle una vuelta más, ¿sí?, a las políticas que se llevan adelante para estos años de inflexión de la mirada de discapacidad, que pueda ser cada vez más amplia, obviamente desde el modelo social de discapacidad, pensando y corriendo la discapacidad, mirando a una persona, ¿sí?, un sujeto de derechos, como todos tenemos derechos y tenemos que llevar adelante el cumplimiento de los derechos de todas las personas. Así que muchísimas gracias por este espacio, por estar debatiendo estos temas que son tan importantes para todos.
Gracias a vos, Marcela. Muy, muy importante y muy interesante lo que decías, ¿no? Y más desde tu visión de funcionaria, estaría puesta ahí también un poco la visión del Estado. Ari, querías agregar algo, me lo habías puesto en el chat. Yo quería darle primero la palabra a Marcela y después volver con vos. Sí, dale, gracias. Es que me resulta tan interesante que a medida que van apareciendo cosas, tengo ganas como de ir agregando ahí un poquito de sal y pimienta a la conversación. Y tiene una dinámica tan vertiginosa y rápida que lo que iba a decir ahora ya un poco quedó viejo después de todo lo que se habló, pero voy a tratar de alguna manera meterlo. Lo que quería aportar desde mi experiencia es que se vuelve como el abordaje de la discapacidad se vuelve tan transversal a todos, que ahora que a medida que los iba escuchando, me acordé de aquella experiencia que yo tuve cuando hice mi primer trabajo, que entré de alguna manera con un plan de inclusión, de accesibilidad, en donde, digamos, si bien entré por ese plan, el trabajo era un trabajo como completamente, o sea, de las tareas común como el resto de mis compañeros, pero que sí lo que encontré a medida que fue corriendo el tiempo, descubrí como cierta fricción porque como toda empresa, qué sé yo, me parece que más de características multinacionales que de startup, tienen como un plan o programa de carrera interno en donde uno cada 6 meses se fijan objetivos y es como evaluado. Y me encontraba con que la persona que me evaluaba, si bien era un compañero mío del equipo, no tenía las herramientas correctas para poder evaluarme objetivamente en lo que tenía que ver en el pleno entendimiento de cuáles eran todas mis posibilidades y cuáles eran mis dificultades dentro de esas posibilidades. Porque si bien yo puedo tomar cualquier tarea de característica cognitiva, yo tengo una dificultad a la hora de escribir que por mi falta de movilidad de motricidad fina se me hace un poquito más lento. No es que no lo pueda hacer, lo puedo hacer no al ritmo y velocidad de lo que lo hacen el resto de lo que lo hacían o lo hacen el resto de mis compañeros, que tienen pleno uso de la función de sus dedos. Con lo cual ya había algo ahí de productividad que no estaba a la par de los demás. Entonces, también se hacía como medio difícil a la hora de que alguien me evalúe poder de alguna manera entender eso y zanjar la diferencia entre lo que era la productividad, entre comillas, plena de alguien que no tiene ninguna dificultad y alguien que sí las tiene. Con lo cual, en este proceso o sea, yo encontré esta dificultad, pero también encontré gente como muy predispuesta a aprender y entendiendo que ellos se encontraban con algo para lo cual no estaban preparados. Entonces, de alguna manera lo que hicimos para zanjar esta falta de conocimiento que ellos tenían, o que todos tienen, que todos tenemos en realidad, fue de alguna manera fijar los objetivos en conjunto, digamos, en donde sea yo el que de alguna manera diga hasta dónde sí puedo y hasta dónde no puedo, y de común acuerdo con mi jefe decir, bueno, ok, este es el umbral de lo que podés producir, te vamos a evaluar con respecto a esto. Como para de alguna manera poder estar adentro de ese programa de crecimiento dentro de la compañía, porque si no siempre sentía que nunca alcanzaba a cumplir con las expectativas de algunos objetivos que se me eran seteados. Quería como aportar esa pequeña experiencia para enriquecer un poquito el debate. Bien, bien, gracias Ari. Yo me quedo pensando siempre cuando me toca hacer esto, que nunca le puedo decir que no a Anabela, porque cada vez que me lo pide, siento que tengo que ser parte de esto, ¿no? Más que nada por escucharlos a ustedes y por todo lo que van comentando, ¿no? Y me resulta enriquecedor
¿no? Todo lo que se fue diciendo en esta tarde. Y ojalá esto salga y se tome en muchos lugares, ¿no? Como para cortar con esto y como para brindar posibilidades absolutas a mucha gente que realmente lo necesita. Leandro, vos me decías que querías 45 segundos. Mira, te los voy a controlar por reloj y te voy a dar esos 45 segundos. Quiero agregar algo que tiene que ver con lo que habló Ari hace un rato y con lo que habló Santi antes también, cuando dijo, cuando ven lo fácil que es poner a una persona con discapacidad a trabajar, empiezan a perder el miedo. Creo que, y bueno, y Ari nombró algunas barreras que encontró él en su trabajo. Yo ahí en el chat compartí una foto, quise ver si podía compartir la pantalla, pero no se puede. Compartí una foto que es de la oficina. Que la muestro porque a veces cuando pensamos en que tenemos que cambiar algo de nuestro entorno para poder hacer más accesible algo para una persona con discapacidad, digo algo porque puede ser una barrera arquitectónica o una cuestión de sistemas o una cuestión de procedimientos, como le pasó a Ari con sus objetivos, ¿sí? O sea, hay algo que tenemos que cambiar. Y parece que todo es difícil, que todo es mucho, que todo es imposible. Bueno, esa foto que compartí está en el chat, si la buscan. Bueno, acá me dicen que puedo compartir la pantalla. Bueno, miren, les voy a compartir. Eso te iba a avisar, que compartas la pantalla y acordate de bajamos y hablamos más tranqui, así los chicos pueden trabajar tranquilo. ¿La están viendo la pantalla? Ahí sí. Bueno, yo siempre lo hago en tono de broma en las charlas cuando son en vivo, son así presenciales, cuando en la vieja normalidad, que digo que somos una empresa de tecnología y que hacemos desarrollos muy sofisticados y que me cuesta explicar lo que hacemos y no son los que están del otro lado ingenieros y qué sé yo. Y bueno, lo hago como una broma. Y bueno, les voy a mostrar una foto. Y les muestro esta foto. Esa puerta que está acá atrás mío, está acá cruzando, esa puerta va al balcón terraza que tiene la oficina, donde hay una barra y se hacen breaks, o sea, en el horario de trabajo, y los chicos se juntan los viernes a hacer un after office. Y tiene esa llave atada al picaporte que está en la cerradura. ¿Por qué? Porque acá trabajan personas ciegas. Entonces, esa llave podría estar en cualquier parte, en un escritorio, en algún archivo, en alguna cosa de acá, de la sala que está al lado de donde estoy yo. Y una persona ciega, para poder salir al patio, tendría que pedirle a alguien que le ayude a encontrar la llave. Con lo cual le quita autonomía a la persona, que es una palabra muy clave en todo esto. La palabra autonomía no la hemos mencionado hasta ahora, todos los que están en la temática lo saben, es una palabra muy clave. Entonces, la persona ciega, Manuel o Claudio, que trabajan acá, saben que esa llave está siempre en la puerta. Pero además tenemos a María Luz, que está en silla de ruedas. Y María Luz es bastante obstinada, bastante dura, y no va a pedir ayuda si, por ejemplo, esta llave está caída en el piso. Y corremos el riesgo de que se caiga de su silla de ruedas buscando una llave que en lugar de estar en el picaporte, en la cerradura, estuviera caída en el piso. Entonces vos fíjate qué cambio que hicimos tan importante, que fue atar la llave y poner una cerradura. A todo esto yo no soy ciego ni estoy en silla de ruedas y salgo al patio por la misma puerta, uso la misma llave. Digo, por ahí creemos que los cambios que tenemos que hacer son enormes. Sí, son muchos. No sé si son enormes, son muchos. Pero el primer cambio que tenemos que hacer es poder tener esa mirada de ver esos microcambios que tenemos que ir haciendo, esos pequeños cambios, que son un montón. Y a cada uno de nosotros nos toca hacer alguno. En mi caso me tocó poner una llave colgada de un picaporte. Bueno, fíjate qué tenés en tu entorno que cambiar para darle más autonomía a una persona con discapacidad, para hacerle más accesible su trabajo. ¿Sí? No es todo tan difícil. Son cosas simples tales como esta. Les juro que es como esto. Por eso me acordé cuando Santi dijo, mirá, una vez que se dan cuenta que realmente no tienen que hacer nada, después empiezan a contratar personas con discapacidad. Quería compartir eso porque es algo que nos pasa. Bien, gracias, Leandro. Yo le quiero dar la palabra ahora a Anabela Segovia. Ella es la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta. Ana, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y gracias por sumarte siempre a
a todos estos temas que vamos emprendiendo y que queremos ir sumando. Realmente cuando Fernando me llamó y me planteó la posibilidad de que entre las 3 regionales organicemos esta feria de empresas, me pareció un lugar crítico y súper importante para que planteemos justamente el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Digo, porque es un diálogo y un debate que nos debemos dar, como ha venido transcurriendo en esta tarde, visualizando las distintas experiencias y los distintos puntos de vista. Y bueno, como decía Ceci, nosotros desde la universidad, lo que tenemos que asegurar es la igualdad de posibilidades para todos nuestros estudiantes y nuestros graduados. Y la realidad es que en esta posibilidad de que nuestros estudiantes con discapacidad tengan salida laboral, necesitamos que las empresas justamente puedan vencer estas barreras, estos mitos, estos miedos, como decía Leandro, y desde ahí podamos generar espacios con igualdad de posibilidades. Y ahí es donde nuestro rol como universidad tiene que estar muy presente y ser muy fuerte. Y por otro lado, y acá hablo sí en primera persona, yo también soy persona con discapacidad, creo que cuando tenemos entornos laborales en los cuales nos adaptamos y se adaptan a modos de trabajo que por ahí no son los estándares o lo que se considera normal, sino que con pequeños ajustes, como contó Leandro, Ariel o Andrés, podemos desarrollar nuestra actividad plenamente. Yo hoy, como dijo Gustavo, tengo mi posibilidad de desarrollar mi trabajo en la Universidad Tecnológica, en la Facultad Regional Delta, y yo me siento en igualdad de posibilidades y de tareas como todos los otros empleados de la universidad. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a generar el cambio, porque tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad tenemos que ser protagonistas también de este cambio, por eso es importantísimo que nos escuchen y que muchas veces entre la parte que tiene que emplear y quienes tienen que acceder a ese lugar se puede generar ese espacio de construirlo y volver a armarlo. Y bueno, como decía, ser protagonistas y también saber que somos personas sujetas de derecho. Es decir, que tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho al esparcimiento. Y desde ahí es donde tenemos que generar un espacio que sea no solamente inclusivo, sino de respeto. Y creo que en la medida que podamos empezar a generar estos espacios de trabajo, de debate, y donde se empiecen a abrir posibilidades, como decían tanto Santiago como Leandro, seguramente cuando las empresas se empiezan a animar y a tomar personas con discapacidad, se dan cuenta que los cambios no son tantos, que no son tan graves, que no son tan inmensos, que no implica una inversión de millones y millones de pesos. Y bueno, creo que desde ahí donde también nosotros tenemos que generar estos espacios y estas deconstrucciones, ¿no? O sea, una inclusión real con trabajo genuino y bueno, creo que vuelvo a mi rol como subsecretaria y creo que estos son los espacios que desde la universidad tenemos que ir generando. Yo quiero agradecerles a todas las personas que hoy participaron de esta mesa, a quienes expusieron, a Gustavo, a las intérpretes, y también a todo el grupo con Gladys, fueron haciendo el subtitulado, porque también fue para todos una nueva experiencia. Así que, digo, sin ir más lejos, esta mesa fue una mesa virtual e inclusiva y accesible. Costó hacerla porque, bueno, como todo en virtualidad cuesta muchísimo, pero creo que la hemos logrado y hemos generado un espacio. Así que, bueno, en conjunto con Fernando y con Rubén, creo que pudimos generar este espacio para mantener y realizar este diálogo. Así que muchísimas gracias. Bien, Ana, muchísimas gracias a vos. Yo quiero destacar también, antes de volver a ceder la palabra, el trabajo que se ha hecho entre las 3 regionales que armaron esto, ¿no? Porque no es solo esta mesa, sino también todo lo que viene sucediendo hace 2 días y ha trabajado mucho la Regional Pacheco, la Regional Buenos Aires y la Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional, y ahí es donde se ve el compañerismo y el espíritu de trabajo, ¿no? Porque nos ha tocado trabajar
con gente de las otras regionales y hemos armado este evento, yo creo que con un cariño enorme y eso es lo que importa, ¿no? Y ir festejando cada una de las charlas, cada una de las cosas que íbamos haciendo y decir, bueno, salió y lo estamos haciendo y podemos demostrar que en esta pandemia la Universidad Tecnológica Nacional siguió marcando una tendencia muy, muy grande con todo esto. Antes de despedir esta tarde, yo quiero cederle la palabra al ingeniero José Luis García, decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. José, estás muteado. Buenas tardes a todas y todos. La verdad, ha sido una charla espectacular. He tomado nota prácticamente de todo. Tenemos mucho de qué aprender. La verdad que agradezco a Ari, a André, por su presentación, a Juliana por su experiencia de vida, por su lucha, también a Anabela, a Fernando y a Rubén por esta demostración de trabajar en conjunto, en equipo, como yo siempre digo. La verdad que es un orgullo. Si bien la historia nos une, nosotros fuimos una extensión áulica de Buenos Aires y Delta nació como una extensión áulica también de Pacheco. Es una historia de la cual nosotros somos los que estamos usufructuando ese esfuerzo que puso mucha gente y que hoy demuestra que seguimos trabajando en ese equipo, ¿no? Esto es como respetar la historia propia de la UTN. También quiero, la verdad que admirable el trabajo que están haciendo Belén y Santiago y Leandro, a los cuales les pediría que sigamos en contacto, que la universidad los necesita. Tenemos mucho de qué aprender de ustedes. Sé que hay un equipo de primera, ahí hablaron de Gladys, es una persona que hace años está trabajando en el tema de discapacidad. Y lo que siento es que a veces no pudimos cumplir con todas las expectativas que tiene la sociedad en estos temas. Nos merecemos una autocrítica y creo que el futuro es trabajar juntos, en equipo, como siempre digo, para cambiar esta realidad, pedir disculpas si en algún caso, como instituciones, no fuimos lo totalmente inclusivas y accesible que correspondía, pero creo que no hay nada mejor que reconocer que tenemos mucho por mejorar y sé que el equipo que tengo dentro de Pacheco, junto a los demás equipos de las otras regionales, lo vamos a hacer y pedirle tanto a André, a Ari y a Juliana que sigan marcándonos, si se puede, a distancia y que sigan trabajando articulados con la universidad para ver cómo día a día podemos ser lo que realmente debería ser una universidad inclusiva y accesible. Así que muchas gracias. Ha sido una charla a la cual he disfrutado porque estoy aprendiendo. La verdad que a veces uno tiene que entender que no hay nada mejor que escuchar a quienes son los actores fundamentales. Yo de Ari he escuchado el esfuerzo que ha puesto en su vida, es un ejemplo a seguir y me gustaría que de alguna vez por todas la sociedad cambie, pero cambie para bien. Gracias y los felicito a todos. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en esta charla y que tengan sin duda todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a vos, Ceci. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Estamos afuera, out. Así que nada. Gracias a todos por participar. Nos vemos. Cristian, gracias a vos. Muchas gracias a los moderadores. Todo el apoyo en todo momento y bueno.
Seguimos, que quedan las últimas horitas del Sí, evento, así que, bueno, ya lo tenemos. Ya estamos en la recta a final. todos los que organizaron Chicos. este panel, a las chicas, a las intérpretes. Gustavo, genial. Justo eso iba a decir. Creo que el grupo de Gladys se merece, la verdad, un aplauso por cómo estaban escribiendo el subtitulado ahí, las La vi. verdad que sí. Muy bien, la verdad. Costó, Muchas pero... gracias, Gladys. por Fue una coordinar primera eso. experiencia, después le vamos a pedir a Juliana la devolución y la verdad, atrás hubo mucha práctica, hubo cosas, y en todo momento enojados por los resultados, pero poniéndole la mejor onda y todos diciendo no importa, va a salir bien. Así que nada, agradecida a todos los profes, todos son de la carrera de técnico, que ante el primer pedido de auxilio ahí se armó enseguida un equipo. Sí, La vi que verdad que de armaste una primera. capacitación ahí en tiempo récord. Me llegó un mail y dije, ¿en qué momento hizo todo esto, Gladys? Sí, era para que estuvieras al tanto, pero la verdad fue muy, muy instructivo también para nosotros, porque nada, hay cosas mejores, pero bueno, esto se hace con voluntad y esfuerzo. Pero ya vamos a implementar otras cosas que aprendimos para nuestra vida cotidiana, como el subtitulado que yo les mandé a Anabela y a las chicas, que es de PowerPoint, que realmente la máquina es una maravilla y sigue un buen ritmo y se puede usar en este espacio. Y también, si les interesa, se puede programar y funciona y capta la voz de todo el que habla en el Zoom y hace la traducción, la transcripción. Así que es una herramienta bastante viable. El único problema es que hay que arreglar antes y tener un PowerPoint abierto, pero es una buena herramienta cuando sabemos que hay alguien que lo necesita para usarla. Así que nada, les agradezco. Ceci, te liberamos porque sé que estás con cuestiones familiares complejas, así que gracias por estar. Gracias. Este 2020. Sí.